¿Cuál es un ejemplo de deducción en tu día a día? En la materia de matemáticas, cuando quiero resolver algún problema matemático. Antes de tomar una decisión importante, ¿a quién sueles acudir y por qué? A mis papás o amigos cercanos porque les tengo confianza y siempre me ayudan a tomar buenas decisiones. ¿Cuál ha sido una ocasión en la que consideras que hayas resuelto un problema de manera creativa y por qué? Cuando olvido algún material y utilizo reciclados. ¿En qué tipo de situaciones consideras que es importante observar detalladamente y por qué? Porque en las situaciones que son difíciles, porque esos detalles pueden hacer la diferencia en la situación. ¿Crees que tus emociones cambian la manera en que tomas decisiones y por qué? Sí, porque depende de qué emoción tenga, puedo reaccionar diferente. ¿Cuáles son tus 5 principales fortalezas de carácter? Humor, amor, curiosidad, pensamiento crítico y valentía. ¿Cómo crees que tus fortalezas te ayudan en la toma de decisiones? Pues me hacen ver las cosas de diferente manera y así poder seguir un buen camino. ¿Cuál es un ejemplo de deducción en tu día a día? Cuando voy a la calle y veo un problema que se presenta, intento ayudar. Antes de tomar una decisión importante, ¿a quién sueles acudir y por qué? A mis padres cuando tengo algún problema porque siento que ellos tienen más sabiduría, tienen más experiencia. ¿Cuál ha sido una ocasión en la que consideras que has resuelto un problema de manera creativa? Cuando olvidé mi cartulina en mi casa y pegué 8 hojas. ¿En qué tipo de situaciones consideras que es importante observar detalladamente y por qué? Porque es importante analizar el problema de manera detallada. ¿Crees que tus emociones cambian la manera en que tomas decisiones y por qué? No, porque yo por lo general no mezclo las emociones con los tomas de decisiones. ¿Cuáles son tus 5 principales fortalezas de carácter? Honestidad, trabajo en equipo, perdón, amabilidad y no me acuerdo de esas. ¿Cómo crees que tus fortalezas te ayudan en la toma de decisiones? Me ayudan, por ejemplo, cuando quiero escoger algo que me voy a poner, pienso que se me va a ver mejor. ¿Cuál es un ejemplo de deducción en tu día a día? Yo creo que cuando a lo mejor hacemos alguna práctica de laboratorio en química y bueno, postulamos una hipótesis y al deducir si fue comprobada o no. Antes de tomar una decisión importante, ¿a quién sueles acudir y por qué? Yo creo que a mis padres porque son los que tienen más experiencia y me pueden apoyar. ¿Cuál ha sido una ocasión en la que consideras que has resuelto un problema de manera creativa y por qué? Yo creo que cuando tengo que improvisar en alguna exposición o se me olvidó algún material. ¿En qué tipo de situaciones consideras que es importante observar detalladamente y por qué? Yo siento que en todo tipo de situaciones para evitar como algunas problemáticas, pero yo creo que más énfasis al tomar una decisión. ¿Crees que tus emociones cambian la manera en que tomas decisiones y por qué? Yo digo que sí, porque de acuerdo a cómo esté tu estado de ánimo es como el resultado que vas a obtener. ¿Cuáles son tus 5 principales fortalezas de carácter? La primera es liderazgo, la segunda es trabajo en equipo, la tercera es humildad, la cuarta es amor por el aprendizaje y la quinta es humor. ¿Cómo crees que tus fortalezas te ayudan en la toma de decisiones? Yo creo que depende de la fortaleza, es como voy a lograr el objetivo que quiero. ¿Cuál es un ejemplo de deducción en tu día a día? Mi ejemplo de deducción sería cuando trato de hacer un problema matemático, pero busco el mejor procedimiento y más fácil para resolverlo. Antes de tomar una decisión importante, ¿a quién sueles acudir y por qué? Normalmente suelo acudir a mis papás, ya que son personas que tienen mucha experiencia. ¿Cuál ha sido una ocasión en la que consideras que has resuelto un problema de manera creativa y por qué? Normalmente cuando, por ejemplo, una vez se me olvidó la cartulina y lo que hice en folder siempre traigo hojas, unir esas hojas y crear una cartulina improvisada. ¿En qué tipo de situaciones consideras que es importante observar detalladamente y por qué? Siempre cuando tomas una decisión, ya que puedes encontrar los pros y los contras de cada una de las partes. ¿Crees que tus emociones cambian la manera en que tomas decisiones y por qué?
Sí, porque a veces por el impulso las tomas. Entonces, ¿Cuáles son tus 5 principales fortalezas de carácter? es curiosidad, amabilidad, espiritualidad, gratitud y deseo de apreciación de la belleza y excelencia. ¿Cuál es un ejemplo de deducción en tu día a día? Un ejemplo de deducción sería en matemáticas saber qué hacer y qué no hacer, o qué procedimientos hacer y qué procedimientos no hacer. Antes de tomar una decisión importante, ¿a quién sueles acudir y por qué? Generalmente con mis papás, porque son mayores, entonces ellos ya tienen más experiencia sobre diferentes cosas, entonces generalmente a ellos. ¿Cuál ha sido una ocasión en la que consideras que has resuelto un problema de manera creativa y por qué? Los proyectos, cuando se me llega a olvidar algo, pues en la mañana voy a la papel, la compro y ya. ¿En qué tipo de situaciones consideras que es importante observar detalladamente y por qué? En un problema, cuando un amigo tenga un problema, pues le pregunto qué fue lo que pasó y así empiezo a investigar y así. ¿Crees que tus emociones cambian la manera en que tomas decisiones y por qué? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, no te voy a decir por qué. Bueno, sí te lo voy a decir. Un ejemplo sería, no, pues cortas con tu novio y pues te empiezas a poner triste, ¿no? Entonces, pues te pones triste y en eso influyen tus emociones. ¿Cuáles son tus 5 principales fortalezas de carácter? Ay, mis 5, nada más me sé 3, es creatividad, fortalezas, creatividad, honestidad, perseverancia, humildad y ya. ¿Cómo crees que tus fortalezas te ayudan en la toma de decisiones? Pues en base a eso yo puedo saber en qué soy bueno y en qué no, y pues cómo aplicarlas y cómo no.